Tengo el agrado de saludar a la ex asambleísta Johanna Ortiz, también fue gobernadora de la provincia de Loja, quien aspira nuevamente a llegar a ocupar una curul dentro del legislativo ecuatoriano que fue cesado por decreto de disolución de la Asamblea Nacional. Estimada Johanna, un gusto saludarle. Gracias por atender la invitación. Gracias, estimado Lauro. Muy buenas tardes a usted, a quienes están en sintonía de este espacio informativo. Un gusto poder compartir con ustedes. Le agradezco también. Alguna vez en funciones hicimos varios intentos de conversar con usted y significó un poco de dificultad. Ayer entre broma y en serio le decía a Alberto Viteri que gracias al menos por atendernos ahora que ya no es asambleísta, porque en serio se nos hizo un poco dificultoso poder conversar con usted en el ejercicio de sus funciones. Más allá de eso, seguimos dialogando y este medio está presto para escucharle y para que difunda sus criterios y sus acciones, más allá de que sea en el ejercicio público o privado como tal. Estimada Johanna, para iniciar la entrevista me llamó bastante la atención un video que publicaba el expresidente de la República junto a usted, donde hacían referencia a que gente del mismo movimiento Revolución Ciudadana está dividiendo en el caso de Loja. Tenemos el video en producción y lo vamos a difundir. Le pido que le alce un poquito el volumen para que le pueda escuchar. Seguramente usted sabe el contexto de esto porque estuvo en la grabación, pero para que la ciudadanía entre en contexto lo vamos a compartir en este momento. Un abrazo a toda nuestra militancia de Loja. Tenemos la gran oportunidad de recuperar la patria, hoy más unidos que nunca. Nuestra única lista es la encabezada por Johanna Ortiz y acompañada por César Costa. Aquel que le dice que hay que votar por Luis y por Andrés, pero no por nuestro asambleísta, es un traidor. No entiende el momento histórico. A superar cualquier egoísmo, a vomitar el pesimismo, más unidos que nunca, y este 20 de agosto, desde el fondo del alma, con justa indignación y también con profunda esperanza, todito cinco. Que nada, que hay otras listas, que Johanna Ortiz es la candidata. ¿Quién está dinamitando la Revolución Ciudadana en Loja desde adentro? ¿Está a conocimiento suyo? Lauro, bueno, qué pena que no haya podido estar en funciones en su medio de comunicación, no había conocido sobre alguna invitación, sin embargo, siempre es bueno saberlo para poder generar las rectificaciones del caso en el equipo, ¿no? En todo caso, siempre es un gusto poder compartir. Anoche estuvimos también en Cariamanga, en otro medio de comunicación. Y bueno, eso es un mensaje que en general se envía a la militancia para poder promover la unidad en un momento en el que el país requiere de absoluto compromiso y sobre todo la militancia de la Revolución Ciudadana, que es mucha y que en seccionales se fue también con otras organizaciones políticas por temas locales. Principalmente es por eso el mensaje para poder generar un proceso de unidad y que sepan que más allá de las aspiraciones o diferencias personales, aquí hay un proyecto político liderado en este momento por una mujer, como es Luisa González, nuestra candidata a presidenta, y que la Revolución Ciudadana sí tiene sus listas a nivel nacional y de la provincia. Porque sucede que hay candidatos que únicamente postulan por la asamblea, pero no tienen un candidato presidencial y existe confusión, incluso algunos intereses personales, insisto, que en estos momentos no deberían ser el caso y yo creo que es un mensaje claro, es un mensaje que está llamando a la unidad y que está generando también un proceso de absoluta unidad y le digo porque he recibido muchos mensajes, llamadas de respaldo, de apoyo en estos días y creo que es importante por si acaso existe algún confundido por ahí que crea que únicamente es militante cuando se hace campaña por una persona, cuando en realidad aquí hay un proyecto político y ese proyecto político va va solo, sin ningún tipo de alianza con ninguna otra organización política, porque somos una fuerza y esa fuerza se tiene que ver representada también al momento de la votación.
Justamente, uno como periodista, usted también es comunicadora de profesión, siempre busca fuentes para argumentar algún criterio, alguna pregunta o afirmación. Respecto a lo que decía el señor expresidente de la República, pude tener de fuente del mismo Movimiento Revolución Ciudadana que la persona que no concuerda que usted sea candidata es el señor Max Íñiguez. Varias personas como fuentes de la misma revolución lo mencionaron así. ¿Se ha subsanado esa realidad o va a persistir y él solo va a pedir el voto con alguna gente que está más afín a él para la presidenta y su binomio? Bueno, aquí me parece que debemos ser claros que cuando uno es militante de un proyecto político como es la Revolución Ciudadana, está donde el proyecto lo necesita. Y el señor Max Íñiguez, entiendo, es un compañero militante, en su momento fue candidato, fue dirigente, pero en este momento actúa desde un ámbito de la militancia, como lo actúo yo, como actúan muchos compañeros, pero en este caso hay una lista de candidatos y candidatas que necesitan el respaldo de toda la militancia. Desconozco los comentarios que a usted le han hecho llegar. Nosotros le hemos invitado a Max a que sea parte del proyecto político, sumando esfuerzos, generando procesos que nos permitan consolidar un trabajo a nivel territorial. Se han hecho también con otros grupos de compañeros que de alguna forma en su momento se alejaron, insisto, por seccionales, porque muchas veces por seccionales algunos, y no debería ser así, no les gusta el candidato que está, ya sea para la prefectura o para las alcaldías, y se alejan, se van con otras organizaciones o apoyan a otras personas. Yo quiero invitarlos a que en este momento que el país necesita tanto de la unidad, que necesitamos ganar en una sola vuelta, aquellos militantes que dicen estar con la línea política de la Revolución Ciudadana, que dicen militar en este proyecto político, que se unan, que más allá de las diferencias, o sea, no estamos aquí para caerle bien a nadie, estamos aquí para finalizar un proyecto político que necesita enrumbar el destino del país, y ese es el bien superior. Las diferencias existen, por supuesto, podrán existir en todo grupo, hasta en las familias hay diferencias, pero esas diferencias tienen que dejarse a un lado cuando hay un objetivo común, que en este caso es la recuperación de la patria, el resurgir de la patria, que viene de la mano de Luisa González, que necesita todo nuestro apoyo y nuestro respaldo, también conformando un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional. Joana, y la Revolución Ciudadana tiene su lista nacional y provincial en todo el territorio nacional. Joana, ¿de pronto no cree justificados esos criterios y capaz inconformidades propias del tema político, de procesos internos? Porque de los diálogos que he mantenido, decían, ella ya fue gobernadora, ya fue asambleísta, la asamblea cesada terminó con una aprobación ínfima y el trabajo dentro del mismo legislativo no fue suficiente como para que aspire ir otra vez. Entonces decían que debió cederse espacio a otras personas para que puedan participar en este proceso. Ahí está, se restableció, estimada Joana. ¿Me puedo escuchar? Ahí, perdón. La mitad. Le reitero, se cortó la señal ahí. Le decía, de los criterios que recibía de gente de la Revolución Ciudadana, ellos argumentaban que usted ha tenido la suerte de ser gobernador allá. Suerte, no solo suerte necesariamente, hay capacidad, hay una experiencia, trayectoria, y también se le dio la oportunidad para que sea asambleísta, pero que salieron con una asamblea con muy baja aceptación y credibilidad del pueblo ecuatoriano y que se pudo hacer un mejor trabajo. ¿Por cuánto se justifica el pedido de que otra gente ocupe ese lugar que hoy está ocupando usted? Digo, ¿no se justifica en parte este pedido? Mira, la única vez que yo he sido candidata por la Revolución Ciudadana ha sido en el 2021. A mí me eligieron para estar 4 años en un periodo legislativo y la postulación responde a concluir ese periodo legislativo, teniendo incluso la posibilidad de reelegirme por una vez más en el 2025. Ha sido el Buró Nacional, la militancia, la que ha pedido que los 47 legisladores que pertenecimos al bloque de la Revolución Ciudadana seamos nuevamente candidatos por la lealtad probada, la coherencia política con la que hemos actuado, y yo no estoy aquí para ser candidata eterna. Eso también es importante decirlo. Tengo posibilidad de reelegirme una vez más en el 2025 y en esta oportunidad poder concluir un periodo legislativo. En todo caso, a mí no me interesa vivir de la política. Yo
en realidad soy profesional, estoy aquí por pedido expreso de compañeros militantes y de nuestro compañero expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, que permita incluso generar la renovación de nuevos cuadros. Otros se han tenido la oportunidad, y yo quiero decir, el compañero Max Íñiguez ha sido 4 veces candidato, 2 veces a la prefectura, una vez con nosotros asambleísta y otra por otra organización política. Pero yo creo que aquí más allá hay que llamar a la unidad, hay que generar el diálogo y hay que generar los procesos que nos permitan unir a la militancia, y la invitación está abierta. Aquellos compañeros que piensen que militando en la Revolución Ciudadana pueden tener sus líneas individuales, yo creo que hay que debe quedarles claro el mensaje enviado por el presidente. Y más allá de eso, me gustaría poder conversar, por ejemplo, de los proyectos que yo presenté en la... Justamente vamos a ir a eso, estimada. Dice, no se hace nada, no han hecho nada. Justamente iba a apuntalar ese aspecto para que usted pueda desarrollar. Entrevistaba el lunes de esta semana al candidato Juan Andrés González, que uno dice está bien que se metan contra entre oposición con alguna tendencia. Él fue candidato con usted la elección pasada y le preguntaba qué opina del desenvolvimiento de los asambleístas de Loja, incluido usted, por supuesto, y decía: lo único que tengo que resaltar es que homenajearon al Camilo Sesto Lojano, del resto no hay nada que reconocer porque hicieron un pésimo trabajo. Respecto a ese criterio que lo dijo otro candidato, ¿qué puede decir usted, estimada Johanna? Incluso que fue compañero de lista, como reitero. No, desconozco las declaraciones que haya dado Juan Andrés, que supuestamente milita en la izquierda, pero que ahora tiene que hacer campaña por un candidato de derecha como es Topic, y que de alguna forma están en organizaciones políticas que juegan tal vez al mejor postor, y eso realmente es lo triste de lo que se está viendo ahora en la política. La única organización política que tiene no solamente los cuadros, sino un proyecto político, un plan nacional, es la Revolución Ciudadana, con una militancia formada, con un proceso que ha venido de algunos años atrás y que por más persecución que haya existido, se ha mantenido firme y ha generado un apoyo y un respaldo mayoritario de la ciudadanía. Mire, Juan Andrés incluso tuvo la oportunidad de principalizarse en 2 ocasiones. Yo le pedí que se principalice. Por eso mismo me sorprendía el criterio de él. Al estar en la lista, cuando Juan Carlos Torres, que era mi alterno, fue candidato a alcalde, no podía principalizarse, incluso Juan Andrés me ofreció, hizo todos los papeles para ir y nunca llegó a la asamblea. Ojalá y no le pase lo mismo cuando, digamos, en este momento que busca tener una curul. En todo caso, yo respeto mucho siempre los criterios, respeto los procesos que cada uno lleva. Nosotros presentamos 9 proyectos de ley, uno de ellos fue aprobado, la derogatoria de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, que fue una propuesta de campaña personal que la impulsé aquí en Loja y que además fue una propuesta incluso del binomio presidencial Arauz-Rabascal en ese momento. Nosotros tuvimos una propuesta muy enlazada o concatenada con la propuesta del binomio presidencial. De hecho, ahora también es así, porque somos un proyecto político, no tenemos agendas individuales ni agendas propias. Sin embargo, con el hecho de ser un bloque mayoritario en la Asamblea, no para aprobar leyes, porque ahora teníamos 47 votos, teníamos que aliarnos con otras organizaciones políticas, presenté estos proyectos de ley que surgieron precisamente de los recorridos que hacíamos en territorio, de las audiencias ciudadanas que teníamos a nivel de los cantones y que la ciudadanía, productores nos decían, hay ciertos vacíos legales, se pueden plantear reformas. ¿Qué proyectos, estimada Johanna, planteó usted? ¿Qué proyectos? En la medida de lo posible yo planteé nuevas leyes innovadoras y en algunas otras reformas. Una de las leyes que nació de lo local, por ejemplo, es la ley para el fomento y desarrollo de la agroindustria. Una ley que está en tratamiento para primer debate en la Comisión de Soberanía Alimentaria, que recibió criterios bastante favorables por parte de otros legisladores, incluso haciendo observaciones y aportes a la construcción de esta ley, que tiene un enfoque especial en la mujer campesina, que abre una línea de crédito desde la banca pública para poder fortalecer los emprendimientos que se generan en los territorios, sobre todo en las zonas de frontera, en las provincias fronterizas,
tiene también, se crea una institucionalidad, se crea un departamento que puede establecer una base de datos, datos estadísticos de cuántos productores, cuántos emprendedores existen en cada una de las zonas a nivel nacional, es decir, de todos los territorios, porque de alguna forma nuestros proyectos sí pueden tener o surgir de lo local, pero tienen un impacto nacional, porque en todo el país hay capacidades para, por ejemplo, para el desarrollo de la agroindustria. Otra de las leyes importantes que presentamos en Loja justo fue el 18 de noviembre, en homenaje a Loja, fue la Ley para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Industrias Creativas y Culturales. El hecho de poder garantizar que nuestros gestores culturales, artistas, puedan acceder a un trabajo digno, puedan vivir del arte, vivir de la cultura, porque eso no se ha visto. Reconocer también esa capacidad de creatividad, de talento de nuestra gente a nivel nacional y de alguna forma defender ese Festival Internacional de Artes Vivas, que es importante, es sumamente importante defender el presupuesto. Recuerdo que un ex legislador presentó una reforma para cambiarle la fecha al festival para las fiestas de Cuenca, que fue una locura, que por eso nosotros incluso presentamos una resolución del Día Nacional de las Artes Vivas y Escénicas aprobada por toda la Asamblea para reconocer a Loja por el aporte de la cultura y el arte y tener un día nacional para que estos sectores puedan también tener ese espacio de celebración y de expresión de las diferentes manifestaciones artísticas. Para complementar un asunto importante, usted dijo una parte muy importante que la resalto. Teníamos solo 47 votos. Eso significa que usted lo conoce mejor que yo y mejor que la ciudadanía porque estuvo en la Asamblea Nacional para aprobar leyes, para encaminarlas, para que luego se publiquen en los registros oficiales. Se necesita consensos y se necesita votos, pero si la posibilidad de llegar a acuerdos políticos, transparentes, honestos entre los integrantes de la Asamblea Nacional se detonó todo el tiempo, fue la fricción, fue la discusión, el choque extremadamente radical. Y por más buena que sea la ley, por las mismas posturas radicales, ajenas y mezquinas al pueblo ecuatoriano, no se van a aprobar. Entonces, no habrá diferencia si usted vuelve a ganar, así sean buenas propuestas de ley, si sigue esa fricción tan desmedida dentro del legislativo. Por eso es que tenemos que hacer causa común y tener un gobierno que piense en la gente y que priorice la vida de la gente por cualquier otra ambición personal. Tuvimos un gobierno incapaz de poder atender las necesidades de la ciudadanía en los ámbitos de seguridad, de acceso a servicios públicos de salud, de educación, de productividad. Nunca regresaron a ver al campo. El sector productivo está sumamente abandonado, la vialidad está abandonada, pero sí fue muy capaz de poder acomodar a su grupo de poder económico y eso está claro. Aquí hay otras prioridades en este momento de poder atender la seguridad, el trabajo, el bienestar de las familias y lo vamos a hacer con Luisa González. Por eso es importante que llegue el binomio presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, Andrés Arauz de la lista 5 y lleguemos también un bloque mayoritario a la Asamblea Nacional que tengan ese mismo objetivo de transformación del país y que yo estoy segura que con los resultados, al menos los números que hasta ahora se muestran, tendremos un bloque que supere los 60 curules y esperamos contar también con otros legisladores que puedan llegar en su momento, que tengan una línea de trabajo progresista de desarrollo del país, porque eso también es sumamente importante. Usted decía una realidad. Por ejemplo, a mí me aprobaron la derogatoria de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario. La apoyó todo el Pleno, pero quien la vetó totalmente fue Lazo. ¿Por qué? Porque era una ley propuesta por Moreno que vulneraba los derechos de los trabajadores, que generaba despidos intempestivos sin indemnizaciones justas, que se burló del sector de salud, de los médicos que en plena pandemia les dijeron que les van a dar nombramiento y nunca hubo ese nombramiento, que tuvieron que incluso ciertos beneficios nunca fueron cumplidos. Acuérdese usted que decía que van a bajar las pensiones para los centros educativos, que van a hacer un montón de cosas que en realidad nunca funcionaron. Fue una ley que más bien sirvió para apoyar a cierto grupo empresarial para que pueda despedir a los trabajadores
sin que pase absolutamente nada. Es decir, vulnerar con algo, Johanna, este diálogo fluido que mantenemos. Usted dice, tenemos la convicción de que Luisa González ganará y ustedes tendrán un buen número de asambleístas, pero también usted sabe, son elecciones y es posible ganar como también es posible perder. En el último proceso, por ejemplo, ustedes no lograron la presidencia, pero sí lograron una buena representación en la Asamblea Nacional. Y usted decía, una vez que tengamos prácticamente una mayoría, ahí sí se podrán hacer las cosas. Y uno también dice, pero estamos en democracia, más allá que no tengan mayoría las organizaciones políticas, deberíamos tener representantes sensatos que se pongan a dialogar, incluso en la diversidad, en la contraposición de ideas, pero sacar resultados para el pueblo. Porque si sucede el mismo escenario que tuvimos ahora, va a ser la Asamblea lo mismo y créame que de eso los ecuatorianos no nos sentimos orgullosos. Pero mire, Lauro, yo ahí creo que es importante el poder de decisión que tiene la ciudadanía. Que analicen también, no se puede generalizar. Sí fue una asamblea de vergüenza. A mí me daba vergüenza ajena, por ejemplo, cómo habían legisladores de alquiler que alquilaban su voto dependiendo de las conveniencias que tenían. Ninguno de esos legisladores perteneció a nuestra bancada de la Revolución Ciudadana. El pueblo de Loja no puede sentir vergüenza porque en ningún momento yo vendí mi voto a cambio de prebendas políticas, ni hice acuerdos por debajo de la mesa, como sí lo hicieron legisladores de otras bancadas. Pachacutic, por ejemplo, Izquierda Democrática, que se fraccionó en 3, o sea, de un bloque que habían como 3 grupos. El oficialismo, que bueno, que defendía los intereses del señor Lasso, pero en realidad sí es necesario el hecho de poder elegir bien aquellos legisladores que llegan con organizaciones de alquiler. Seguramente van a alquilar su voto cuando lleguen al gobierno, cuando lleguen a ser legisladores. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien y la ciudadanía debe tener en cuenta que quien representa un proyecto país es la Revolución Ciudadana, que por primera vez tenemos la oportunidad histórica de elegir a una mujer presidenta como lo es Luisa González. Y no solamente por ser mujer, sino porque tiene la capacidad, tiene la preparación, la trayectoria, se ha formado académicamente, políticamente, profesionalmente, también en los ámbitos de la administración pública, fue la jefa de gabinete del expresidente Rafael Correa y ha tenido una trayectoria importante en lo público. ¿Por qué no estamos en estos momentos para, digamos, experimentar con uno nuevo que nos dice cómo manejar un arma, por ejemplo? O sea, esas cosas no creo que no son las que necesitamos en este momento. En este momento necesitamos poner en orden el país en estos 4 meses que quedan, digamos, tanto en la legislatura como en la presidencia de la República, y que se darán inicio a un proceso de reconstrucción del país. Por eso yo creo que es importante poder consolidar un trabajo que nos permita ganar la presidencia de la República, tener un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional para canalizar ese cambio que requiere el país en estos momentos, tanto en el ámbito legal como en el ámbito ya de la administración pública, porque se debe tener voluntad política, convicción de servicio, y esos valores los tiene Luisa González, Andrés Arauz y el bloque de asambleístas tanto nacionales como provinciales que estamos representando en este momento a la Revolución Ciudadana. Otro aspecto, exasambleísta Johanna Ortiz y también actualmente candidata. Usted debe recordar muy bien el lamento, el sufrimiento, el dolor que produjo el colapso del túnel Las Totoras aquí en Cariamanga en su estancia de gobernadora. Mucha gente manifestó su inconformidad, pero sobre todo su dolor, y de manera justificada. Seguramente usted pudo ver y sentir lo que nos pasó y nos sigue pasando porque no se ha solucionado. Por ejemplo, ese caso lo pudo fiscalizar. Hay cosas irregulares. Aquí en Cariamanga también se construyó una piscina semiolímpica que prácticamente desde que la construyeron, invirtiendo más de $1 millón, sigue cerrada. Se edificó eso y no está funcionando para los jóvenes, para la ciudadanía. También se observó la construcción de la vía desde Catamayo pasando por Cariamanga hasta Macará. ¿Qué resultados de fiscalización de esos temas que le preocupan a esta parte puntual de la provincia de Loja? Sí, bueno, efectivamente, dentro de las primeras acciones que realizamos, también decir que generamos más de 100 procesos de fiscalización
iniciados y también concluidos en algunos casos, que en fin, en realidad no se concluyen hasta que no se dé una solución. Claro. Por eso nosotros hacíamos insistencias permanentes sobre ciertos temas. Por ejemplo, sobre la construcción del túnel de la Quebrada Las Totoras. El primer documento que envié fue que me informe la Secretaría de Riesgos la fecha en la que van a concluir con la obra. Porque sí es cierto que la inició la Revolución Ciudadana y que en el año 2017, siendo yo gobernadora, me parece que fue en los meses de marzo, abril, una torrencial lluvia vino y dañó, afectó un porcentaje importante de la construcción de la obra. Yo estuve ahí, Lauro, yo estuve con las familias, recorrimos las viviendas, estuvimos de manera permanente, incluso lo hice venir al subsecretario de Riesgos en ese momento, se hizo las gestiones con la secretaria de Riesgos y con el mismo presidente de la República, el expresidente Correa, para que se indemnice a las familias. Eso fue lo último que yo al menos dejé haciendo. Cuando ya estaba fuera en la actividad incluso académica, leía los titulares de prensa que ya la ministra de Riesgos había venido a Loja, Cariamanga, a entregar las indemnizaciones a las familias. Hasta ahí, de alguna forma, yo desde afuera estaba haciendo seguimiento. Pero una vez que estuvimos en funciones desde la Asamblea Nacional, resulta, imagínense usted, resulta que la Secretaría nos dice que no tienen información pasada. O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿Dónde está la institucionalidad de la que tenemos que fortalecerla? Luego, cuando vino de nuevo una presencia invernal antes de la muerte cruzada, semanas antes de la muerte cruzada, recibí fotografías de un socavón que se había generado en el barrio, recuérdeme, Chile tal vez. Barrio Chile, justamente. Barrio Chile. Hicimos el pedido de información para saber qué estaba haciendo Riesgos y las autoridades competentes para prevenir. Porque también el trabajo preventivo es importante. Ya sí. la reacción es, creo que tiene que ser inmediata, pero el trabajo preventivo es clave para evitar daños, para evitar pérdidas humanas. Y en ese sentido se hizo desde la Asamblea Nacional una resolución que la apoyamos y mi bancada también la apoyó, para que vayan las autoridades de Calvas y también de Riesgos del Banco del Estado, incluso que había ofrecido un crédito no reembolsable, para que vayan a la comisión de GATS a dar cuentas de lo que estaba sucediendo en Calvas. Esa fue la última acción, porque ya luego días después vino la muerte cruzada, se quedó ahí ese tema, incluso se pensaba enviar una resolución desde la comisión de GATS pidiendo que se investigue todo, porque en realidad ha sido bastante preocupante. Yo le digo que en 6, casi 7 años no hayan hecho nada por concluir una obra que sí la empezó la Revolución Ciudadana, pero que ni siquiera le competía al gobierno, le competía al municipio. Pero porque el municipio no lo pudo hacer en su momento, incluso casi deja que se pierdan los recursos, el presidente, al ver el dolor de familias que perdieron a sus seres queridos, dijo, vamos a hacerlo desde el gobierno. Claro que hubo problemas y que se tienen que lo hicieron muy mal, ¿no? Muchos de esos funcionarios siguen ahí en la Secretaría de Riesgos, son los que más saben y deberían ya, por Dios, tener un poquito de compasión, de empatía con la situación que... Una parte complementaria, estimada Giovanna, en la recta final, con el respeto que usted se merece. Créame que ni su respuesta, ni de los funcionarios que vienen de visita, vienen y se van, desde el tiempo del expresidente Correa, tiempo de Moreno, tiempo de Lazo, a la ciudadanía ya los criterios y opiniones en realidad ya no le conforman, porque ha sido problema tras problema. Desde que unos locos se les ocurrió atravesar la ciudad con un túnel con la brillante idea que lo técnico recomendaba eso, desde ahí inició este gran problema para la ciudad que no se ha concluido. Esperemos que se resuelva, porque el daño ya está hecho y más allá de algunas indemnizaciones que eran lo justo, aunque no han sido completas, no ha resuelto el problema como tal. Giovanna, en la parte final, con el respeto, como digo, que amerita, la campaña de ustedes tiene un elemento que me ha llamado particularmente la atención, es
que ya no se incomodan que, por ejemplo, que les digan borregos, como en algún momento en el tema político, en el tema de oposición, la información que circula en las redes sociales se les atribuía ese calificativo a ustedes. Y, por ejemplo, en los comentarios dice la gente, me gusta, no sé, ya les da igual que les digan borregos o qué pasó, eso no entiendo. Bueno, a mí nunca me ha afectado, sinceramente, le digo, el borreguito es un animal fiel, es un animalito que realmente da mucha ternura, de hecho, pero lo que sí inició siendo un insulto para algunos, incluso que ni siquiera eran militantes de la Revolución Ciudadana, sino ciudadanos que apoyaban al proyecto político, que se sentían agradecidos por las políticas públicas de la Revolución Ciudadana y que por eso apoyaban. O sea, no creamos que todos los que apoyan a la Revolución Ciudadana son militantes. Muchas veces son ciudadanos afines que se han beneficiado de alguna política pública, que ven que en la Revolución Ciudadana estábamos mejor en temas de seguridad, siendo el segundo país más seguro de la región, en temas de acceso a la educación, cuando incluso hasta los niños recibían los libros gratuitos, los uniformes gratuitos, el desayuno escolar, que ahora ya no los reciben. Entonces, eso que se convirtió en su momento en un insulto, hoy ha identificado a la ciudadanía. Son borregos a mucho orgullo, sería ahorita más o menos. Al productor, al campesino, al ama de casa, a los jóvenes, a los estudiantes, que aspiran a tener un gobierno que piense en ellos y que ellos, los ciudadanos, puedan ir a gobernar desde el próximo 20 de agosto cuando tengamos una presidenta como Luisa González y un gobierno que piense en la gente, que devuelva esa capacidad a la ciudadanía. Yo creo que eso es fundamental en estos momentos, el hecho de pensar en que la prioridad de un gobierno tiene que ser la gente, no el acomodo personal como algunos están pensando. Yo creo que eso es fundamental y es una campaña que además es sana, completamente sana, contrario a lo que pueden hacer otros partidos políticos. Esta es una campaña con la que la gente se ha identificado y es increíble cómo en redes piden, ya vamos a hacer el borreguito de Calvas para ver cómo el borrego Vizcacha, aquí en Cariamán. Entonces ya la gente se está identificando mucho con la campaña. Ya digo, entonces la gente que ni dude y ni tenga de pronto algún reparo en decirles borreguitos bebés o borregos, que ya no les molesta, más bien a mucho orgullo borreguitos. Bueno, pero es que mira, lo que empezó siendo un insulto, que incluso ahora dicen, ay, ¿por qué usan los borregos? O sea, antes no pensaban en los borregos, ahora ya piensan en los borregos. Entonces, en realidad, aquí, Lauro, vea, en esto uno tiene que seguir el camino con el entusiasmo que caracteriza, con la energía, el positivismo que caracteriza. Creo que ha sido una campaña bastante emotiva que ha identificado a mucha gente, no solo a quienes somos militantes o correístas como tal, sino a la ciudadanía que sin ser correísta o sin ser militante se identifica con el ciudadano común, que lo único que quiere es un gobierno que le dé las facilidades para trabajar, no quiere que le dé nada gratis, sino las facilidades para trabajar y las condiciones de bienestar, de seguridad, de trabajo digno para para vivir en este país y evitar esa fuga de cerebros, porque eso es realmente doloroso en estos momentos en los que tenemos niveles de migración sumamente altos y que tenemos jóvenes que en lugar de irse a estudiar en otros países para regresar, se están yendo a trabajar porque aquí no hay oportunidades. Entonces, hay mucho por hacer y quiero agradecerle también por el espacio. Sí, justamente. No sé si vamos a hacer la entrevista, pero... Sí, estamos cerrando. Sí, yo le quiero agradecer. Hoy no abordamos mucho la propuesta porque tengo la fe y la certeza con observación respetuosa que hacía que a los medios de provincia también estén cerca a ustedes. Yo veía al gobernador que salió recién. A los medios de Loja iba toditos los días acá, se hacían los importantes, como que la provincia es de segunda o tercera clase y queremos que las autoridades de la provincia también estén cerca a los cantones, a las jurisdicciones, con su voz. A veces podemos discrepar en muchas cosas, pero significa que es importante su presencia. Entonces, en una segunda oportunidad en este proceso preeleccionario, les estaré invitando para desarrollar un poco más la propuesta. Sí, Laura, muchísimas gracias. Es súper importante siempre, al menos yo siempre he estado en el territorio
Mi rutina era ir los lunes, viajaba a Quito, regresaba los viernes, sábado, domingo en territorio. Obviamente son 16 cantones, 15 cantones adicionales ya al Cantón Loja. Entonces es una tarea bastante compleja el estar haciendo política cuando uno quiere servir realmente y no estar en un espacio para figurar o peor para otras cosas ilegales, que eso esperar definitivamente es lo peor que podemos ver de ciertas personas que se dedican a hacer política. Así que enviar un mensaje de a todos, pedirles que se suben a la revolución ciudadana, aquellos militantes o aquellos ciudadanos que sienten empatía, coincidencias con la revolución ciudadana, bienvenidos. Estamos en un momento para sumar. No hemos hecho al lado a nadie, no queremos dejar por fuera a nadie, porque este es un momento para poder generar un proceso que permita un cambio en el país, un cambio que lo anhela la gente y que es necesario hacerlo de la mano, en este caso, históricamente, de una mujer como Luisa González. Así que gracias. Gracias, estimada Johanna. Una buena tarde. En su espacio informativo. Gracias. Gracias, muy amable. Amigos, amigas, de esta forma hemos cerrado la entrevista con Johanna Ortiz. Ellos dicen que son hoy por hoy borregos o borreguitos bebés a mucho orgullo. Haciendo alusión a ello, me voy a la pausa. Volvemos.